Buenos días, plebada. En esta ocasión nos encontramos en una casa que se está cayendo a pedazos. Estamos en el pequeño poblado de Stamford, New York, y nos encontramos con esta joya que vamos a ver de qué se trata. El pequeño poblado de Stamford se ubica entre las famosas montañas Catskill, en el estado de Nueva York. Esta población es tan pequeña que en lugar de considerarla como poblado, más bien es considerada como aldea. Stamford se estableció en 1790 y actualmente cuenta con 1,200 habitantes. Por su ubicación geográfica, Stamford contó con 2 hoteles, los cuales eran sumamente importantes para el poblado, ya que generaban turismo, el cual venía a esquiar a las montañas, y el turismo que venía a la caza de venados. Una de las estancias más importantes del lugar se llamaba Hotel Rexmere, el cual abrió sus puertas en 1898 y lamentablemente se quemó el 25 de marzo del 2014. Destruyendo la estructura en menos de 25 minutos. Una pérdida total. El otro hotel era este, el cual abrió sus puertas en 1890, con el nombre de West Holme Hotel. Este fue uno de los primeros lugares en abrir para vacacionistas en las montañas Catskills. Muchos neoyorquinos escapaban la vida metropolitana, donde el tren dejaba a los vacacionistas a menos de 3 kilómetros de este lugar. Para principios del siglo XX, este era el destino más popular del área. En 1883, cuando Theodore Roosevelt tenía 25 años, se hospedó en este lugar con su esposa. Después el hotel presumía que uno de los presidentes de Estados Unidos se había quedado una noche en este hotel. Cuando las vías del ferrocarril crearon más destinos, aparecieron otros hoteles en diferentes partes del estado. El turismo en Stamford comenzó a desaparecer para finalmente cerrar sus puertas en 1960. Después un restaurante, el cual se llamaba Four Seasons, operó en este lugar, cerrando sus puertas en 1990. Dejando el edificio en total abandono. Desde entonces, este lugar ha pasado por varias manos, donde los locales dicen que este último propietario tuvo toda la intención de restaurar el edificio, cuando de repente esta persona desapareció y jamás la volvieron a ver. La falta de mantenimiento, mezclado con los climas extremos de la región, terminaron dañando la estructura, la cual se condemnó y está prohibido entrar, ya que este lugar se podría derrumbar en cualquier momento. Queremos poder tomar las más tomas cercanas y si se puede adentro, lo que más se pueda posible, porque si hay unos letreros donde dice que la casa está por colapsarse, entonces tienen muchos letreros de no entres, no entres, aunque sería buen video, ¿no? Que estar adentro y se cayera y tenemos que no. Pero bueno, miren lo que es este lugar. Aquí podemos ver que el techo totalmente colapsó. Me cuentan aquí los locales que la combinación de la nieve, de la humedad y no estar al pie del cañón con el mantenimiento de las estructuras
Eso es lo que suele pasar. Wow. ¿Qué es esto de aquí? Una sillita. ¿Qué era este lugar tan interesante? No creo que haya sido una casita común y corriente. Esto era algo más grande. Un tipo hotel, a lo mejor apartamentos de renta. Vemos totalmente que se cayó ese pedazo ahí. Quiero ser lo más respetuoso con esta propiedad, porque sí es propiedad privada. Entonces, bueno. Podemos ver que el piso se colapsó. No deberíamos estar aquí debajo de esta estructura que también se cayó, pero bueno, aquí nos metimos porque les quería enseñar lo que posiblemente era un piso y a lo mejor abajo era como un tipo de bodega. Podemos ver la tubería. Me imagino que era de gas, no creo que era la tubería de agua, pero bueno. Ahí posiblemente era la entrada. ¿Dónde? ¿Cuál es? Es fascinante cómo dejar un edificio tan bonito colapsarse. Pero viendo cómo ese pedazo de la casa se colapsó, me hace pensar que esos pisos también son de madera aquí. Si continúo, hay la posibilidad de que el piso se rompa y termine allá en el sótano y pues bueno, he ahí el final del Tecnochoc. Así rapidito les quería mostrar esta casa, donde se me hizo muy interesante, cosa que nunca había visto así en total abandono y cayéndose, desmoronándose. Me acaba de confirmar un local que este lugar fue un hotel, y por X o por Y lo dejaron ir, y pues bueno, esas son las consecuencias de no ponerle mantenimiento a una estructura muy bonita, o era muy bonita.
Pero bueno. Closed down completely. Then somebody sold it, then somebody else bought it, somebody else sold it, somebody sold it. Until finally, about 4 years ago, this Russian lady bought it. And they used to come every summer and fix it and fix it and fix it. Into just about a year ago, they just stopped coming completely. They started falling down. It was about a month ago. It was a time that a rain came down real hard, and I don't know whether the rain made it like that. Yeah. And so the people who run the town, they're looking for them, to say, come back and figure out what to do, because you can't leave it. Now it's condemned. Nobody can walk in there now like that, the way it is. Yeah. So I guess those people decided to set the hell with it, Probably because it cost them more. Tuvimos que pedirle permiso aquí a los vecinos sobre caminar sobre la propiedad de ellos, ya que el hotel se encuentra de este lado, ya que sabemos que es hotel, y obviamente esto es propiedad privada que pertenece a la casa de aquí detrás de mí. Vamos a seguir viendo lo que es esta estructura. Sí nos recomendaron no ponernos muy cerquitas, porque nos dicen esta estructura puede colapsar en cualquier momento. Vamos a seguir viendo. Y pues bueno, he ahí la casa abandonada, cayéndose. No olvides de suscribirte, dale like al video si te gustó. Estamos pendientes.